Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Y ya estamos con el flamante nuevo magíster José Francisco Lagos de República. ¿Qué tal, Fernando? Y con Paulina Dodanovich de Fundación Horizonte Ciudadano. Todo Twitter se enteró ayer, José Francisco. Así es, oye, me saludaron personajes ilustres. Sí. ¿Cómo lo viviste esto de salir con un posgrado, digamos? Oye, no, bien, muy recomendado, porque obviamente es bueno estar siempre estudiando, y además este era un programa nuevo de la primera generación, y te da muy entretenido, porque a veces derecho lo que hace es que te encierra en cosas demasiado estrictas, y este magíster era de historia, de sociología, economía política, entonces te ayuda a abrir un poco la cabeza. Pues bien, vamos a lo nuestro, llamémosle así. Un poco estábamos conversando con Alberto Mayol y con Francisco Martorell lo que estaba pasando en materia de las coaliciones en términos de sus posibilidades de unidad. Está a puertas, entiendo, el que se genere una alianza táctica entre todos los partidos y movimientos de Chile Vamos. No así en la oposición, donde están muy fragmentados, pueden haber 2 o 3 listas. Esto, por cierto, se sabe las consecuencias que se pueden tener, pero me da a mí la sensación que en materia particularmente de la oposición, lo que divide a determinadas facciones es mucho más poderoso y mucho más potente que aquello que lo puede unir. Y desde ese punto de vista, lo más probable es que el país tenga una coordinación bastante activa por parte del oficialismo y una dispersión también bien activa dentro de la oposición, y particularmente eso para elecciones que requieren quórums, como el caso de la Convención Constitucional, puede pasar a ser extraordinariamente importante. ¿Qué te parece, Paulina? Hola, Fernando, felicitaciones a José Francisco y feliz año para todos, que sea un mejor año, que la verdad es que no hemos estado tan bien. Un abrazo. Bueno, yo creo que la derecha está mostrando una capacidad de pragmatismo mayor. Circuló ayer que Desbordes llama con esas palabras asumir una coalición o un pacto instrumental con miras netamente electorales, pensando también que esta elección es distinta de las otras. Yo creo que es bueno entender eso. Por el lado de la oposición, todo el mundo ha pedido listas únicas, centros de estudio, nosotros mismos de la Fundación de Horizonte Ciudadano, los intelectuales, los artistas, todo coincide en que es necesaria la unidad para enfrentar esta elección, pero lamentablemente no del dicho al hecho hay mucho trecho, y no se pasa a elaborar ni siquiera elaborar, sino que a acordar esta posibilidad, y se ve bastante distante tanto desde el lado de la ADC como del PC, como hemos visto en estos días. Así que la verdad es que va a ser complejo la dispersión de votos y la posibilidad de enfrentar con mayoría la Convención Constitucional desde ese punto de vista. Y el caso tuyo, José Francisco, ¿cómo estás viendo en tu sector esta situación de potencial unidad? Ayer conversaba con la diputada Jimena Sandón, que me dijo durante la media hora muy claramente que ella tenía diferencias muy grandes con, por ejemplo, el Partido Republicano, que la habían tratado muy mal, y habló, pero
de todo lo que la dividía y separaba del Partido Republicano, pero que estaba dispuesta a estar en una coalición con ese partido en aras de un beneficio mayor, a pesar que ella consideraba que lo que debía ocurrir es que la centroizquierda y la centroderecha se debía unir y generar las condiciones para redactar la nueva Constitución. Yo creo que a diferencia de la izquierda, acá lo que pasa es que programáticamente las diferencias son menores, que es lo que decías tú al principio, porque hay que recordar que las personas que hoy día están en el Partido Republicano, antes, o sus principales líderes al menos antes, estaban en Chile Vamos, o lo que haya sido comparable a Chile Vamos. En particular yo creo que sí están en Chile Vamos. Y yo creo que eso marca la diferencia con respecto a las otras coaliciones, porque nosotros no tenemos un movimiento, como sí lo tiene la izquierda respecto al Frente Amplio, que cree que lo que ha hecho su posible aliado ha sido todo mal para Chile y se han vendido al sistema, etcétera. Yo creo que sí se ha cometido un error cuando con críticas a veces muy duras se plantea que las personas que no piensan de determinada forma son de oposición, o incluso ellos mismos, a propósito del Partido Republicano, definiéndose como de oposición, o básicamente cuando alguien en particular el sector de Renovación Nacional vota distinto a lo que vota la coalición, los mandan inmediatamente para el Frente Amplio. Eso obviamente es un error y no contribuye al espíritu de coalición. Yo creo que estas cosas, estas señales, como ir en una lista única para constituyentes, va a permitir y fortalecer ese espíritu de coalición, que es muy importante para efectos prácticos, concretos y sobre todo de fondo de qué es lo que implica esta votación. Y yo creo que nosotros para el plebiscito algo dijimos, que a la centro derecha la dividía el apruebo y el rechazo, en cambio a la izquierda la unía, estaban todos por el apruebo, pero en cambio la etapa posterior de qué cosa o cómo debería ser la Constitución, para nosotros iba a ser mucho más fácil unirnos que a la izquierda, y eso es lo que se ha visto. Y esta diferencia no solamente va a implicar o podría implicar, que el gran riesgo que supongo que están viendo en la izquierda y la centroizquierda, es que no solamente va a cambiar cara por cara en los cupos que queden en la convención, sino que esto puede implicar que tengan más o menos cupos y por tanto alterar o no alterar la mayoría. Si a mí me preguntan que yo prefiero que vaya lista única como por espíritu republicano, porque me parece que le hace mejor a la institucionalidad negociar con bloques grandes y así poder llegar a acuerdos más razonables. Esto de la atomización y de las listas, y que en el fondo, entre comillas, nadie arriesgue nada o nadie pierda nada en las negociaciones y sean puros llaneros solitarios, y al final uno tiene 7 oposiciones, termina siendo más perjudicial para la lógica de llegar a acuerdos que una lista fuerte y sólida que a mi juicio la debería liderar la centroizquierda. Paulina, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo creo que no creo que haya tan pocas diferencias entre los republicanos y Evópolis, por ejemplo. Es decir, no creo que haya más bien puntos de coincidencia. No, pero por ejemplo, yo tengo la impresión de que hay una columna vertebral en la derecha que no la tiene la izquierda, que es extraordinariamente más potente a la hora de este tipo de cosas, que es el modelo económico. Sí. El modelo económico es mucho más consensuado y mucho más defendido integralmente desde el Partido Republicano hasta Renovación Nacional, que cualquier otra constante que pudiera servir de ligazón en la izquierda. Claro, que es más fácil pararse todos adentro del arco a defender que meter los goles. Entonces, evidentemente, cuando se trata de mantener posiciones, es muy distinta la estrategia que para avanzar. Por lo tanto, en esto de los cambios, lo que yo creo que no se logra visualizar, que lo que necesitamos es tener la mayor cantidad de electos.
no va a ganar aquí el partido que lleve más candidatos o la coalición o la agrupación que lleve más candidatos o candidatas. Quien gana es quien tiene más electos, porque va a tener mayor voz, y las diferencias que existen entre las distintas coaliciones hay que hacerlas ver ahí, y es parte de la necesaria discusión que va a enriquecer el debate constituyente. Por lo tanto, me parece que este pragmatismo que está aplicando la derecha también tiene que ser imitado por el resto. No se trata de que todos vamos a llegar con las mismas ideas. Lo decía Carlos Peña el domingo, esto de que cada uno llegue a una constitución escrita, también es parte de un cierto populismo. No es necesario que llegue cada constituyente con una constitución bajo el brazo. Eso se va a discutir ahí, como tampoco es necesario ni saludable que estén circulando todas estas eventuales asesorías, la OCDE, qué sé yo. No, porque en realidad es el órgano constituyente el que tendrá que ver cómo funciona, quién lo asesora y cuál es el debate. Entonces, yo creo que aquí, volviendo al fútbol, goles son amores, y hay que tener el mayor número de electos y de electas. Por lo tanto, el resto son discusiones que alimentan a los partidos, que alimentan los egos personales, pero aquí, si no hay generosidad y no hay una visión de cómo enfrentar la Convención Constitucional, no nos va a permitir tener las mayorías necesarias, y en el caso de la derecha, teniendo menor votación, va a terminar sobre representada, como ha sido histórico, pero esta vez ya no es culpa del binominal, sino que es culpa de los partidos que no van a lograr ponerse de acuerdo. Bueno, estamos a puertas de ver exactamente cómo se va a materializar esta competencia, particularmente en torno a la Convención Constitucional. Evidentemente, lo que anunció ayer el entorno de Chile Vamos es mucho más producible, yo creo, en el corto plazo de aquí a horas, e informable que lo que eventualmente pueda salir por el lado de la oposición. Es interesante, si ustedes eran inexistentes probablemente, pero esto no es un problema exclusivo de ahora. Yo me acuerdo que cuando en la dictadura se empezó a organizar en torno a lo que fueron las protestas, que son inicialmente propuestas por la Confederación de Trabajadores del Cobre, y básicamente por Rodolfo Seguiel en ese momento. 11 de mayo de 1983, la primera protesta. Y de ahí se forma una cosa bien curiosa. Los partidos estaban proscritos mucho, en ese momento no existían. Existían de hecho, de facto, y seguían actuando, pero legalmente estaban prohibidos. Pero la unión que empieza a consolidarse en torno al movimiento de movilización social de los 80 no parte por los partidos políticos, parte por básicamente gremios, sindicatos, y se formó una instancia que se llamó la Asamblea de la Civilidad, donde metieron casi preso a casi todos los dirigentes, pero generó una forma de bypassear la resistencia que entonces también había de la oposición de poder juntarse. Nunca se juntó el Partido Comunista, por ejemplo, y el Partido Demócrata Cristiano en alguna instancia, pero sí lo hacían los militantes de esos partidos que, por ejemplo, dirigían sindicatos o dirigían gremios. Esa posibilidad aquí, en una estructura de partidos potente como la que tenemos nosotros en Chile, o muy determinante, hoy día es imposible, y por lo tanto, si es que los partidos no encuentran una fórmula de generar una alianza táctica, por último, tal cual como lo está haciendo Chile Vamos, no hay un sucedáneo como sí existía en el pasado, digamos. Así que parece, ¿qué querés que les diga? Que el TACTIC, que es la cuenta regresiva aquí, va a encontrar al país con una lista probablemente bastante clara y con una serie de listas, y ahí van a tener que hacerse los cálculos
porque esa es la otra, José Francisco y Paulina. Las personas que no quieren juntarse con otros creen que pueden ganar sin juntarse con otros. Claro. Bueno, mira, los independientes, por ejemplo. Claro, no, yo creo que el sistema que existe hoy día, el sistema proporcional, precisamente lo que hace es fomentar la unidad en las listas para que tú dentro de las listas haya un cierto acuerdo programático, por ponerle un nombre, y que las personas puedan salir elegidas por lista. Entonces, esto no es algo antojadizo tampoco ni de los partidos políticos, ni una cosa contra los independientes, pero los independientes tienen que competir en esa lógica y armar estas listas de independientes o muchas listas va a ir contra la propia electibilidad de ellos. Por lo tanto, es complejo, como dices tú, y yo agradezco el comentario de que yo era inexistente, pero yo ya estaba en el colegio, me acuerdo, en el año 83, y de hecho... Era muy chiquitita, pero mi papá no nos mandaba al colegio esos días, entonces era la forma de protestar y adherir a la protesta porque era paro nacional, así que yo me acuerdo. Y efectivamente yo creo que ahí había un interés y una lucha común que era derrotar la dictadura, recuperar la democracia, y se ponían los intereses personales y de los partidos, de los movimientos, al servicio de eso. Y yo creo que esa es la política. Hoy día estamos en una situación única, histórica, todos lo hemos dicho, de poder redactar una constitución en democracia, en paridad, pero no nos podemos pegar la gran farra. Eso creo yo que es una necesidad de enfrentar esto con la mayor unidad práctica. Es una cosa también, tal como se creó el PPD en su momento como un partido instrumental que tenía por finalidad derrotar a la dictadura. Hoy día también necesitamos ese criterio de realidad. Las discusiones, las legítimas diferencias. Paulina. Eso no está. Yo sé, pero es que a eso es lo que tenemos que apelar y no nos podemos cansar de pensar que la posibilidad, porque mira, la Constitución finalmente, si no es redactada, porque una cosa es el sistema electoral, pero finalmente, si queda sobre representada a la derecha, vamos a perpetuar instituciones que no son aceptadas por la mayoría de la ciudadanía, y por lo tanto la Constitución tampoco va a reflejar todos y todas que hemos dicho tanto. Entonces, de verdad, creo que aquí la responsabilidad de todos, no solo de los dirigentes de los partidos, también de los independientes, de todos quienes están interesados en que este proceso sea exitoso, hay que hacer el llamado y no cansarnos de golpear las puertas. Yo tengo mi propia cruzada personal en relación a las mujeres que deben ir a la constituyente y que tiene que... yo sé que va a haber paridad en la corrección final, pero también tenemos que tener mujeres que sean representativas de distintos intereses, de la salud, de la educación, de los gremios, garantizar esa diversidad también en las mujeres, no que resulten electas, ojalá que resulten electas por voto, pero si se aplica la paridad, bueno, que sea también dentro de una diversidad. No es tener mujeres por tener un número de mujeres, es para que representen la diversidad que significa eso. Por lo tanto, yo estoy dando esa pelea en mi partido, en el Partido Socialista, y bueno, y creo que cada uno tiene una responsabilidad y un rol que jugar en esto, y hasta el último momento, si el partido se acaba en el minuto 90. Sí. José Francisco, que invitar al programa de fútbol. Sí, bueno, pero ese programa no se puede hacer telemáticamente. No, pero cuando venga. Ven a un bar, cuando venga después. Estáis muy metafórica. No, yo soy de Magallanes, así que... Además del primer club de Chile. No hay muchas mujeres magallánicas. Sí. Mi nombre tampoco, José Francisco. Yo creo que, además del problema pragmático de no ir en la lista única, yo creo que hay otro problema grande que tiene que resolver la izquierda, que es programático, porque ya supongamos que van en una lista única. Es súper complejo cuando hay uno de los grandes coaliciones dice que sus aliados
han sido culpables, cómplices o la cantidad de epítetos que hemos escuchado de todo lo mal que le ha pasado a Chile. Y eso es más grave aún que simplemente no ir juntos en la lista parlamentaria, porque, en la lista de constituyentes, porque después la atomización puede ser práctica y se ha visto hoy día en el Congreso. Bueno, este Congreso nos da muchos ejemplos de estas cosas, pero al Frente Amplio se le han ido casi la mitad de los diputados con que entró, y armaron una coalición paralela. O sea, lo que ahora estamos viendo es una especie de nacimiento de tercera coalición entre estos diputados renunciados del Frente Amplio más el Partido Liberal, pero que no son parte de la ex nueva mayoría. Entonces, una cuestión que no simplemente se va a arreglar yendo en la lista única, y por eso yo hago el paralelo con lo que pasa en Chile Vamos, porque si bien hay personas que piensan distinto en la coalición, y está perfecto que así sea, y es el sentido de tener coaliciones, si no todos serían un solo partido, yo creo que está mucho más mezclada la cosa. O sea, uno en Renovación Nacional puede encontrar gente, y yo creo que la gran mayoría de Renovación Nacional también piensa como el Partido Republicano en la mayoría de los temas. La UDI también. Evópolis, si bien tiene una matriz ideológica distinta, si uno ve las votaciones en el Congreso, el 95% de los temas vota lo mismo que cualquier diputado que se pueda decir hoy es de derecha más dura. ¿Y por qué? Porque en los hechos, en la práctica, no es que no haya diferencia ideológica, es que la política hoy día se basa en cosas demasiado concretas, demasiado del día a día. Y yo creo que esa es la capacidad que ha tenido la centro-derecha, a diferencia de la izquierda, que si bien se están jugando cosas importantes, al momento de los que hubo, y en el área chica, para seguir usando terminología futbolística, en el área chica, la pelea es mucho más concreta que las grandes ideas que nos definen o nos diferencian. El gran problema es que esas grandes ideas que están en el ideario de la centro-derecha no nos ponen a uno como enemigos de los otros. Y eso es bien importante. Y en la centro-izquierda y en la izquierda en general sí los ponen como enemigos. Y eso yo creo que es una cuestión que no se purga simplemente con buenas intenciones. Se purga con transparentar los discursos políticos y abrirlo al espacio. Y ya como que simplemente queda el mensaje de unidad y todos debemos ser unidos, y básicamente queda como una señal de egoísmo práctico y concreto y de ambiciones políticas, de por qué algunos quieren ir en una lista y otros en otra, pero básicamente una cuestión bien de fondo, que son diferencias ideológicas, doctrinarias, y sobre lo que se quiere para Chile, que básicamente marcan diferencias generales. Paulina decía, oye, es más fácil, que yo estoy de acuerdo, es más fácil defender y ponerse todos juntos al arco, sí, pero cuando hay tanta dispersión a la hora de proponer, significa que no hay un proyecto en conjunto común. Es decir, las cosas que quiere la izquierda y la centro-izquierda son distintas, y por eso justificaría, y aquí me pongo en el caso de los que quieren ir en listas separadas, justificaría no ser el mismo proyecto político. Yo creo que eso es más urgente de resolver, o más importante de resolver, quizás no más urgente porque los plazos apremian, pero más importante de resolver que simplemente ir o no en una lista, porque además tiene consecuencias en el año electoral o en el año que tiene más elecciones en la historia del país desde hace mucho tiempo. Sí, yo tengo la impresión de que hay otro factor que es emocional, si tú quieres, que hace una tremenda diferencia. Y es que en tiempos donde tú necesitas conductas, hay a veces solamente oferta de testimonios. Tú quieres testimoniar tu carácter, tú quieres testimoniar tu diferencia con otros, tú quieres testimoniar el que eres más jugado que otros terceros. Y eso lo haces básicamente individualizándote, apartándote. Es la lógica del camino propio que en algún momento dado siguió la democracia cristiana, y que le significó ganar el año 64 y significó una estrepitosa performance con su candidata Carolina Goich hace poco tiempo atrás. Y esta lógica de no advertir en qué época se está, si se está en la época del testimonio
o se está en la época de la conducta. A veces hace que, por ejemplo, pase lo que probablemente va a pasar, que tú tengas a una derecha que eventualmente en la mesa del comedor refunfuñan y no se prestan la sal, pero para los efectos de lo que está buscando obtiene una unidad, mientras la izquierda o la centroizquierda está lleno de buenas intenciones y de frases de Gandhi y de Mandela, pero en la conducta no son capaces de aceptar que eventualmente se puede dar una conducta común con otros que son distintos. Y bueno, ha pasado antes y probablemente va a pasar en el futuro. Yo creo que tienes toda la razón, Fernández, y me preocupa enormemente también a la luz de lo que ocurrió ayer, que no puedo dejar de mencionarlo. El no haber aprobado ayer en el Congreso, la derecha entera, la posibilidad de que se imparta un ramo de derechos humanos en los colegios, ya no estamos hablando de las JOCA, de la educación sexual, estamos hablando de derechos humanos. Con las gárgaras que han hecho respecto de Venezuela y otras situaciones. Entonces, cuando los derechos humanos se violan en otros países, particularmente donde hay gobiernos o dictaduras de izquierda, se hacen gárgaras. Cuando los derechos humanos se violan en Chile, hay silencio y hay complicidad. Y yo creo que esa es la línea que nos separa y nos divide absolutamente de la derecha. Y eso es lo que nos tiene que hacer ser más responsables y no agotar los esfuerzos porque tengamos la mayor cantidad de constituyentes elegidos, porque aquí no está en juego solamente el sistema económico, lo que nos une es la perseverancia, el respeto, la promoción por los derechos humanos, que la derecha claramente en eso sí que está transversalmente unida. No les interesa y son todos defensores o cómplices finalmente de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Paulina, ¿cómo puedes decir eso? No, Paulina, yo tengo la impresión que ahí hay otro problema. Yo tengo la impresión de que ahí hubo otro problema. Y es que el nombre del curso llevaba una palabra que, en lo que sí estoy de acuerdo contigo, hay sectores en la derecha que no están dispuestos nunca a utilizar esa palabra, que es la palabra memoria. Era memoria y derechos humanos. Si hubiese sido solamente derechos humanos, yo tengo la impresión de que pasa. Pero al ser memoria, saca a tiempo presente la idea de que se va de alguna forma a estar recordando permanentemente situaciones que nadie quiere y preferiría que se olvidaran, digamos. Esa es la gravedad. Pero yo creo que hay un error en la forma, si tú querías obtenerlo, a pesar de que me parece lógico que se haga así. La palabra memoria provoca resistencia. La palabra derecho humano en la derecha no provoca resistencia porque la miran hacia el futuro, no la miran con lógica de pasado. Pero ¿cómo podrías tú sacar de los libros de historia y arrancarle 17 años? No, por eso está bien, estoy de acuerdo contigo, pero te insisto, yo creo que no habría problema, y creo que José Francisco está de acuerdo, no habría problema en conversar con la derecha sobre los derechos humanos a futuro, y en tiempo presente, pero sí hay problema en que todavía nosotros no concordamos, y particularmente la derecha no acepta eso, una mirada común respecto de lo que fue la dictadura. Ese es el problema, que finalmente la memoria es garantía de no repetición. A ver, para terminar, tú, José Francisco, en un minutito. No, yo estaría dispuesto a conversar de los temas que quieran, memoria, derecho humano, incluso creo que es bueno que se hable, pero no estar de acuerdo con que se imparte en un ramo obligatorio para todos los colegios por igual, dado la complejidad del sistema educacional, que eso implique y signifique ser cómplice de las violaciones de derechos humanos, me parece que hay un salto no cualitativo, cuantitativo, cuántico, más bien, de qué cosas estamos diciendo en el debate público. O sea, no se puede decir que los otros van a ser cómplices de atrocidades simplemente porque difieren en una cuestión práctica, concreta de cómo se aplica
el contenido en los colegios. No, la memoria es reconocer lo que pasó durante 17 años. No tenemos si que tú ir, niegas chicos. la memoria, estás... Está bien, lo que se votó era si eso iba en un ramo en un colegio o no, nada más. Sí, bueno, dejémoslo para la próxima semana y lo seguimos conversando. Que les vaya muy bien, cuídense. Gracias. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.